uso de dicho material. Gracias, buenas tardes. El juez Richard Concepción Carhuancho ha subestimado la exclusión de estas agendas como material probatorio. Escuchemos lo que viene señalando el juez Carhuancho. Se produce durante el juicio oral. Pero hablamos aquí de material probatorio en alusión a elementos de convicción que pueden echarse manos, tanto para iniciar una investigación preparatoria como para dictar medidas cautelares en contra de un determinado investigado. Es en ese término que se utiliza el término material probatorio. Y además, porque la misma defensa lo ha planteado en esta audiencia, en el sentido de que a propósito de la exclusión del material probatorio, eso se puede plantear no solamente a nivel de juicio oral, sino también en cualquier etapa. Y en tercer lugar, un tópico adicional que este despacho va a añadir al presente caso, y es el tema de la conducta procesal de la investigada Nadine Heredia Alarcón. De acuerdo a la declaración indagatoria de Nadine Heredia Alarcón, ¿qué es lo que dijo? Que prácticamente, al responder la pregunta 5, dijo lo siguiente: si usted conoce a la persona de Micheline Vargas León, ¿en qué circunstancia la conoció? ¿Qué vínculo le une con dicha persona? Dijo: la conocí a través de Álvaro Gutiérrez Cueva, quien nos la presentó en la campaña presidencial del 2006, como un apoyo logístico de la misma, que luego fue quedando como apoyo en mi casa, y era una persona a la que teníamos bastante confianza. Se fue sin avisar de nuestro hogar antes de Navidad del 2014. Ella ingresó a mi hogar desde el 2006 hasta fines del 2014. Pregunta 3. Se le pregunta sobre la denuncia que había hecho sobre el hurto de las agendas. Las agendas presentadas en Panorama se encontraban en mi domicilio, en un lugar que tenía una chapa, pero esa fue forzada desde mi punto de vista. Luego me percaté del hurto de la joya y artículos, pues eran cosas que estimaba y se encontraban en mi cuarto. Cuando Micheline Vargas se fue, encontramos mochilas cubiertas con otros objetos. Micheline Vargas se encargaba de coordinar las visitas. Antes de la Navidad del 2014, Micheline Vargas León se fue. Le habíamos comprado regalos para ella, pero ella desapareció. Y luego nos percatamos de la pérdida de nuestros objetos. Ello después del reportaje periodístico. Sin embargo, antes del aludido reportaje, nos habíamos dado cuenta de que Micheline había intentado sustraer algunos bienes. ¿Qué es lo que podemos extraer de todo esto? De que la investigada Nadine Heredia Alarcón en un primer momento habría pretendido atribuir responsabilidad a esta persona, a Micheline Vargas León, quien se fue de su casa ¿cuándo? En la Navidad del 2014, esto es, en diciembre del 2014. Asimismo, respecto a la pérdida de los objetos, señala de que ello fue, es decir, se entera de la pérdida de estos documentos después del reportaje periodístico de Panorama. Y luego materializa la denuncia con fecha 21 de agosto del 2015. Se entiende que primero se fue Micheline Vargas, diciembre del 2014, luego ocurre que se da cuenta, luego ocurre el programa periodístico de Panorama, la emisión de la pérdida de las agendas, luego se da cuenta de que ella se da cuenta de ello recién, y después se interpone la denuncia. Esa es la cronología de tiempo que debe apreciarse. ¿Qué cosa es lo que revela esto?
De esta cronología de tiempo se revela lo siguiente. De que la propia investigada tenía ciertos reparos para con Michelín Vargas León respecto a que le habría sustraído objetos de su casa. ¿Y cuándo se fue? En diciembre del 2014. ¿Y qué ocurrió con Nadine Heredia Alarcón? ¿Hizo algo? No hizo absolutamente nada. No la denunció de inmediato. La denuncia que presenta Nadine Heredia Alarcón en el 21 de agosto del 2015 fue prácticamente de carácter reactivo, es decir, como consecuencia prácticamente de la emisión en el programa Panorama, dando cuenta de estas agendas. ¿Qué es lo que refleja, en resumidas cuentas, todo esto? De que prácticamente esta denuncia habría sido consecuencia, como habría sido formulada por Nadine Heredia Alarcón, como consecuencia inmediata del hecho en que se habrían hecho públicas estas agendas en un programa periodístico. Esa es la consecuencia objetiva y lógica que se extrae de toda esta cronología de hechos. ¿Qué más es lo que se extrae? Se advierte pues de que la conducta procesal de esta investigada, lejos de la averiguación de la verdad, con este mecanismo lo que en el fondo pretendería es obstaculizar la actividad probatoria. ¿Cuáles son las razones para que este despacho sustente esto? La primera razón es que esta investigada, bajo argumentos, bajo, digamos, alegaciones, bajo hechos no acreditados, aunque sea mínimamente, y utilizando formalismos que le provee el sistema jurídico, pretende excluir un material probatorio del presente proceso penal, como vendrían a ser los documentos que hacen alusión a las agendas. Decimos que serían que mediante hechos no probados, ni siquiera indiciariamente, porque conforme lo hemos desarrollado en un momento anterior, hemos puesto de manifiesto de que la ocurrencia de este delito de hurto y la ocurrencia de la obtención, de la presunta obtención de estos documentos mediante vulneración de derechos fundamentales no se encuentra acreditado ni siquiera a nivel mínimo. Por eso decimos que pretende la exclusión de estos documentos alegando hechos ni siquiera probados, ni siquiera mínimamente. Y utilizando argumentos, digamos, de carácter formal, es decir, sin ir al fondo del asunto, que tendría que ser explicar lo que está contenido en la agenda que fue admitido por la misma Nadine Heredia Alarcón y que también fue corroborado con una pericia en la cual se estableció de que las grafías, los manuscritos le corresponderían a dicha investigada. ¿Qué más observa este despacho respecto a la conducta procesal? En efecto, todo investigado puede hacer uso de los resortes procesales para la defensa de sus derechos fundamentales. Pero una cosa es hacer uso de los derechos fundamentales, digamos, uso de estos derechos y resortes legales para la tutela de esos derechos fundamentales, y otra es cuando se pretende ya obstaculizar la actividad probatoria. Y eso es lo que este despacho está visualizando en el presente caso. Y esta es la otra idea que quiere desarrollar este despacho a propósito de esta conducta presuntamente obstruccionista de esta investigada. Y es que esta investigada, desde el primer momento, no denuncia en el presente proceso penal la prueba ilícita de estos documentos. Recién lo viene a hacer el 27
de marzo del 2017. Es decir, recién plantea este tema, este tópico de la prueba prohibida para excluir todos estos documentos, todas estas agendas del material probatorio. Es decir, no lo hizo de un inicio, sino lo hizo con posterioridad, cuando su situación jurídica procesal recibía reveses. ¿Qué es lo que se avisora en la conducta procesal de Nadine Heredia Alarcón? De que su primera estrategia fue negar las agendas. Esta fue la primera estrategia que utilizó en el decurso del proceso de la investigación preparatoria. Dado que en un primer momento, cuando tenía la calidad de testigo y cuando habían aparecido las agendas y se habían hecho públicas, se le preguntó sobre el contenido de las agendas. ¿Qué dijo ella? Las negó. Negó ser su titular. ¿Qué ocurrió luego? Ocurre que luego, cuando es sometida a la correspondiente pericia y se establece de que el contenido de esos documentos le pertenecían a esta investigada, ¿qué hizo? Recién terminó admitiendo de que le pertenecían y que habían sido robadas. Y luego, en un tercer momento, ¿qué ocurre? Ella no es la primera investigada que plantea este tema, sino que quien lo hace en un primer momento, que pone en el tapete el tema de la prueba ilícita, conforme lo ha indicado la Fiscalía, fue su hermano, el investigado Ilan Paul Heredia Alarcón. Para tomar el termómetro, seguramente, de la judicatura. ¿Cuál era la postura que adoptaba la judicatura sobre esta temática? Finalmente ese tema no se discutió porque la defensa técnica de Ilan Paul Heredia Alarcón no se presentó a la audiencia a discutir esa temática. Y recién, cuando ya admitió la titularidad, es que recién plantea la tutela de derechos con la finalidad de excluirla. Nótese pues una estrategia dirigida a obstaculizar la actividad probatoria. Y un tercer argumento. Así como el investigado tiene el derecho a hacer uso de los resortes legales para la tutela de sus derechos, siempre y cuando no los utilice con una finalidad de obstaculizar la averiguación de la verdad, igualmente existe otro valor que debe preservarse en el presente caso. Hay dos valores fundamentales que deben preservarse en el presente caso. El primero de ellos, prácticamente, que tienen que ver con un interés público. El interés del proceso en que se esclarezcan los hechos que se vienen investigando, y el otro interés es el derecho a la verdad. Voy a empezar por el segundo de ellos. ¿Qué es lo que propicia la investigada con estas estrategias, con estos planteamientos? Prácticamente que se discuta la forma y no el fondo. Es decir, debe explicar los hechos que se le imputan. Y lo que es peor, alegando hechos ni siquiera probados. Y esto va en detrimento del derecho a la verdad. Aquí vamos a citar el derecho a la verdad. El derecho a la verdad ya es un derecho constitucional que ha sido reconocido ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional a propósito de violaciones a derechos humanos. Ojo. Pero este despacho entiende que esa lógica de averiguación de la verdad también podría aplicarse perfectamente en el presente caso. No hay que olvidar que los derechos, que estos derechos a conocer la verdad de las cosas, y sobre todo cuando se tratan de delitos de alta intensidad, como vendría a ser el delito que se imputa a los investigados, como vendría a ser el delito de lavado de activos, que perturbarían el orden económico del Estado peruano, es que cobra importancia la averiguación de la verdad. El derecho a la verdad tiene una dimensión individual y una dimensión colectiva. Individual, los agraviados directamente, y colectiva, la sociedad en su conjunto. Este despacho considera que toda la sociedad, al margen de los formulismos legales que pueda articular la defensa técnica de Nadine Heredia Alarcón, tiene derecho a saber la verdad respecto a cómo vinieron estos dineros provenientes
presuntamente de Venezuela y de Brasil, y que son prácticamente los hechos que el Ministerio Público le está imputando a estos dos investigados, Nadine Heredia Alarcón y Ollanta Moisés Humala Tasso. Y el otro interés es el interés para el proceso en que se averigüe, en que se esclarezcan los hechos. La idea es que los investigados no adopten mecanismos legales, artilugios legales con la finalidad de obstaculizar la actividad probatoria, sino deben allanar el camino a que los hechos se esclarezcan. Tanto más si en el presente caso se están imputando delitos graves, delito de lavado de activos que incluso contemplan una penalidad de hasta 15 años de pena privativa de libertad. Y respecto a montos millonarios tanto de Venezuela como de Brasil, que es lo que está imputando el Ministerio Público. Razón por la cual este despacho concluye de que no solamente se va a desestimar el pedido de tutela de derechos planteado por las defensas técnicas de Humala Tasso, Ollanta Moisés y de Nadine Heredia Alarcón, sino que además se está enfatizando en la conducta obstruccionista para la averiguación de la verdad. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar infundados los pedidos de tutela de derechos planteados por las defensas técnicas de Ollanta Moisés Humala Tasso y de Nadine Heredia Alarcón. En consecuencia, se deniega su pedido de excluir de la investigación el material probatorio incorporado a la carpeta fiscal mediante Providencia 23 del 2015. Segundo, asimismo, se desestima, como efecto reflejo del otro, su pedido de declaratoria de ilicitud de la pericia practicada sobre los documentos cuya exclusión probatoria ha planteado en esta audiencia de tutela de derechos. En buena cuenta se está desestimando los pedidos de tutela de derechos de los dos investigados Ollanta Moisés Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón. Esta es la decisión que ha dictado este despacho. Se notifica estrado. Ministerio Público. Conforme, señor juez. Defensa técnica de Nadine Heredia Alarcón. Interponemos recurso de apelación, señor. Muy bien. Por interpuestos, el concepto sobre la ley. Defensa de Ollanta Moisés Humala Tasso. En el mismo sentido, interponemos recurso de apelación. Por interpuesto, y siendo las 6:10 de la tarde, este despacho da por finalizada la presente audiencia. Muchas gracias. Bien, la decisión del juez Richard Concepción Carguancho está basada en que estas pruebas obtenidas, las dos libretas y las dos agendas, van a continuar en el proceso y ha rechazado el pedido, efectivamente, de la defensa de Nadine Heredia y del expresidente Ollanta Humala Tasso. En buena cuenta, estos elementos probatorios continúan siendo el fundamento de la acusación sobre el lavado de activos que está realizando la Fiscalía correspondiente a cargo del doctor Germán Juárez Atoche, quien ustedes aprecian en estos momentos retirándose. Ha sido una audiencia larga, ha sido una audiencia que ha tomado prácticamente 12 horas, pero que en estos momentos ya ha llegado a su parte final. Efectivamente, 8 horas de audiencia y que ahora está llegando a su parte final. Vamos a tratar de conversar con las partes, concluido este proceso, para conocer lo que va a opinar el doctor Wilfredo Pedraza. Doctor, buenas tardes. Conocer la opinión de las partes, en este caso Wilfredo Pedraza y del fiscal. Se nos ha pedido que las entrevistas sean en la parte exterior, pero lo fundamental es que estas
agendas forman parte aún del proceso, según lo ha manifestado de manera enfática el juez Richard Concepción Carhuancho, a cargo de esta primera. Afuera nos dicen, vamos a salir acompañando al doctor Wilfredo Pedraza sobre esta decisión. Además que hay otra información respecto a lo que se ha dicho temprano, es decir, que Nadine Heredia puede abandonar el país. Esa ha sido otra decisión judicial que se ha conocido esta tarde. Vamos a conocerlo. Ok, nos pide el abogado de Nadine Heredia que nos organicemos. Nosotros vamos a hacerlo mientras que para conocer lo que opina sobre esta decisión, en este caso del juez Richard Concepción Carhuancho, de que las agendas continúen formando parte de este proceso, y ha desestimado el pedido de la defensa técnica de Nadine Heredia, quien solicitó que estas pruebas ya no formen parte de este proceso judicial. Sí, estamos en vivo y en directo. Ustedes están apreciando cómo, digamos, nos han pedido que abandonemos. Doctor, permítame, por favor, ya estamos prácticamente, estamos fuera ya de la sala. Conocer lo que usted ha pedido, que usted ha señalado que esto está de acuerdo con lo que ha señalado el doctor Carhuancho. Conocer su opinión, por favor, estamos en vivo. Sí, Doctor, ¿qué le parece la resolución del...? Una resolución correcta, acorde a derecho, y era justamente lo que esperaba el Ministerio Público y lo sustentó en la audiencia. ¿Están satisfechos entonces con esta decisión? No tanto satisfechos, sino simple y llanamente era lo que ya esperaba el Ministerio Público, porque era una resolución con arreglo a la ley. Lo que señala el juez Richard Concepción Carhuancho en cuanto a que la palabra de la señora Nadine ha sido devaluada, ¿cuál es su opinión? Las posiciones que ha tomado a lo largo de todo este proceso. No, desde el punto de vista, el Ministerio Público sustentó la cronología de los hechos, y justamente ahí se sustentó de que efectivamente la señora Nadine Heredia en un primer momento, cuando fue testigo, negó que eran sus agendas para posteriormente reconocerlas. Lógicamente que no había una coherencia respecto a sus manifestaciones, y eso es que ha estimado el juez para efecto de justamente señalar eso en la resolución que ha pedido. Había habido mala fe, incluso. ¿Ha habido mala fe de la señora Nadine Heredia en este tema? El levantamiento de, por favor, Ella puede abandonar el país, salir del país, ¿qué podría decir? otra sala. ¿Sobre qué me dice? Levantamiento del Que ya no es necesario que pida la autorización para salir del país. Bueno, eso me he enterado hoy día acá en los pasillos, de que ha salido una resolución. Bueno, preocupado y un poco desconcertado, porque mientras el Ministerio Público y el juzgado avanzamos a asegurar los fines del proceso en el sentido de que evitar un peligro de fuga, la sala ha dictaminado lo contrario, y para mí es una resolución contradictoria, toda vez que al señor Ollantumala-Tazo sí le dio justamente ese pedido que requirió el Ministerio Público, esto es que pida una autorización para efecto de salir. En cambio, Nadine Heredia prácticamente ha sido todo lo contrario, ¿no? ¿Hay peligro de fuga por esta situación? Bueno, está por analizarse. Lógicamente que ella puede salir en cualquier momento sin autorización judicial con esta resolución. ¿Qué le parece lo que mencionó Marcelo Odebrecht? Bueno, de eso todavía no puedo mencionar porque siempre... Vamos a esperar mientras... Los 3 millones que figuran en esta agenda. Pero ese es el objetivo y lo que siempre se señaló en la mayoría de audiencias que han sido públicas, de que hay anotaciones de dinero que prácticamente pueden coincidir con las declaraciones. Bien, ya ha dicho lo fundamental el fiscal. Vamos a conversar con el abogado de Nadine Heredia. Doctor, ¿cuál es su opinión con respecto a esta decisión? Le retiran y ahora puede salir la Estamos en directo para RPP. ¿Qué le parece la decisión? A ver, Yo estoy sinceramente impresionado, digamos indignado también, porque podemos aceptar cualquier decisión que no se ampare o se ampare una medida,
Pero lo que no se puede aceptar son argumentos absolutamente subjetivos. El señor Carhuancho es un juez, y un juez tiene que basarse en pruebas, no en especulaciones. Él no acepta nuestra tutela de derechos porque dice no se ha aprobado el delito de hurto de las agendas, que es una opinión respetable. Eso supone para él que entonces las agendas caminaron solas hasta la puerta del excongresista Gutiérrez, o que Nadine Heredia, como dice el fiscal, un buen día se olvidó de las agendas, las extravió y las extravió justo en la puerta del excongresista Álvaro Gutiérrez. Y eso realmente es inverosímil, absurdo. No está aprobado el hurto. Y lo que más me preocupa, y tengo que decirlo a título de denuncia, es que resulta que ahora en nuestro país el ejercicio de un derecho, como es plantear una tutela de derechos, que es decir, juez, usted es la autoridad neutra, corrija un tema que yo estimo que está equivocado. Y el juez dice ahora, y lo denuncio, que interponer una acción de tutela, que es, para que el público entienda, como un habeas corpus pequeño, es un pedido de protección al juez, que se supone es neutro. Dice él que este es un mecanismo de obstrucción de la justicia. Y eso me parece francamente grosero, y hay que decirlo con todas las letras. Y yo con esto no estoy ofendiendo al Poder Judicial, porque yo respeto al Poder Judicial y a los jueces que emiten opiniones idóneas. Obviamente, reitero, las opiniones pueden ser adecuadas o no, pero un juez tiene que basarse sobre hechos, no sobre especulaciones. Hoy me dio la impresión que tenemos un juez opinólogo, y eso no es, eso afecta a la democracia. Precisamente que la señora Nadine Heredia ha mentido e incluso ha manipulado la prueba técnica. Bueno, pero, a ver, hoy hemos visto una audiencia en la que se ha hablado de Nicolás Maduro, de las pericias grafotécnicas, de la conducta procesal de mi patrocinada, la señora Heredia. Se ha hecho alusión a una suma de todos los hechos cuando el tema se trataba de una audiencia de tutela de derechos. Es decir, reitero, yo puedo aceptar una negativa sin ningún problema porque de eso se trata, acudir a un juez. A veces ampara, a veces no ampara. Pero hacer un reporte, un resumen de todo el proceso con un montón de subjetividades, yo la verdad por momentos pensaba si estaba en una audiencia una nueva audiencia de medida de prisión preventiva o una audiencia de medida de coerción. Primero la señora Nadine Heredia mintió en el tema de las agendas y luego terminó reconociendo su pertenencia. ¿Por qué se han demorado? A ver, lo que pasa es que el juez primero se equivoca cuando hace un cronograma en el tiempo. La primera referencia que la señora Heredia tuvo sobre las agendas fue a partir de una comunicación que un director de un medio de diario local le hizo a través de una carta notarial el 31 de julio del año 2015. Julio del 2015. El 15 de agosto se emite el programa Panorama que todos recordamos. Y 2 semanas luego se hace la denuncia porque luego se constatan que efectivamente esos documentos no estaban. Yo no sé de dónde saca la historia retrotrayendo hasta diciembre de ese año. Yo creo que él tiene un problema en su flujo de tiempo, pero eso la verdad es un tema secundario. Lo delicado de esto no es que no haya amparado nuestra petición, es que un juez de nuestro país cree que una tutela de derechos, que es un mecanismo sumario diseñado para proteger derechos de un investigado, suponga él que este es un medio de obstruir la justicia. Y eso en verdad no tiene no solo base jurídica, sino contraviene el fundamento de cualquier petición. Para nosotros el tema es muy claro. Esas agendas no llegaron solas a su destino. Esas agendas no fueron entregadas ni por la señora Heredia ni por el señor Ollanta-Humala. Alguien los sustrajo. Y en derecho todos sabemos que el acto de sustracción constituye un ilícito y eso supone una prueba prohibida. De manera que bastaba en verdad
con trabajar una audiencia en el marco del objeto de esa audiencia y no, la verdad, darse toda una vuelta por todos los asuntos procesales, porque eso solo indica una cosa: un juez con una animadversión evidente contra mi patrocinada. Pero otro juzgado ha determinado que la ex primera dama puede salir del país. ¿Qué opinión sobre eso? A ver, eso es otro tema. Esa es la Sala Penal Nacional. El juez había amparado hace unos 45 días, 2 meses creo, un pedido al fiscal pidiendo se incremente las restricciones de mi patrocinada. Concretamente, salir del país previa autorización del juez. La sala acaba de decir que los fundamentos del fiscal y del juez no tienen ningún sustento. Y por una regla muy básica, porque Nadine Heredia, hasta antes de viajar y después de viajar también, a su retorno, cumplió con todas las restricciones. Cuando el juez la requirió ilegalmente su retorno del extranjero, ella vino, cada 30 días firma o hace su registro biométrico, pagó la caución. Es decir, no existe, y eso dice la sala, ningún elemento indiciario que pueda permitir afirmar razonablemente que ella viene incumpliendo reglas de conducta y que por tanto es necesario una regla mucho más gravosa. Lo que la sala ha vuelto a decir nuevamente y por segunda vez, que el hecho que la señora Heredia haya viajado al exterior dando cuenta al fiscal es un típico acto de cumplimiento de su regla de conducta, porque en ese momento, para viajar, ella solo debía de dar cuenta al fiscal, y eso es lo que hizo, dio cuenta al fiscal, dio cuenta al juez, y por tanto resulta pues extraño que el cumplimiento de la regla de conducta puedan, como en este caso ahora, tener un efecto negativo. De manera que nosotros saludamos esa decisión, y bueno, se gana y se pierde en ocasiones, pero esas son las reglas. ¿Puede recuperar el trabajo ahí en la ONU o se presentará siempre a la justicia? No, eso yo no lo sé, pero obviamente, como viene haciendo desde hace varios años ya, enfrentando casi 12 investigaciones por delitos de los más inverosímiles, ella va a continuar colaborando con la justicia, acudiendo cuando la citen o brindando la información que se lo requiere el fiscal o el juez. Así ha venido siempre. Como lo ha dicho el fiscal. Bueno, eso es una barbaridad, porque el peligro de fuga tiene que ser concreto. La señora Heredia, sus hijos, el esposo, su patrimonio está aquí. Fíjense, se especuló mucho del tema de la fuga cuando ella viajó al exterior. Sin embargo, cuando el juez ilegalmente la requirió a retornar en el plazo de 10 días, ella estuvo en Perú al 6º o 7º día. De manera que, ¿cuál peligro de fuga? ¿Va a regresar a Europa ella? Eso yo no lo sé. No he conversado con ella, esa resolución la he conocido hace muy poco tiempo, pero en todo caso, se trata de una rectificación saludable, porque las medidas se pueden implementar, pero tienen que tener justificación. Y eso, concluyo con esto. El fundamento, señores, de una decisión judicial no es un tema para la señora Heredia, es un tema para todos los ciudadanos, es una garantía para todos, y creo que hay que exigir que los jueces hagan pronunciamientos de fondo sobre la base de elementos fácticos, de pruebas y no de especulaciones. ¿Alguna acción legal aparte de la apelación de repente contra el juez que usted ha dicho que ha tomado pues subjetividades? Mire, yo voy a evaluar lo que voy a hacer, pero la verdad estoy impresionado por la forma como conduce una investigación. Yo puedo distinguir en esta audiencia 2 partes. La primera, en la que él hace un esbozo adecuado de las teorías, de la invocación de hechos, pero cuando hace el análisis concreto sobre el tema, en verdad sorprende. Y reitero, lo que más sorprende es que un juez en nuestro país diga que el procesado, el investigado que articula una tutela de derechos, es decir, que pide amparo al juez, sea interpretado como un medio de obstaculización de la investigación. Eso lo que está generando, especulo, es que el juez está pensando en una medida de coerción mucho más... ¿Cree que este juicio está direccionado? No, eso no lo sé, pero diría que es un juez que especula. Un juez no puede decir, por ejemplo, que la palabra de la señora Heredia está devaluada. Esto no es un medio de prensa, digamos, no es una especulación. El juez tiene que... ¿Va a evaluar su queja contra el juez? Yo, por supuesto que lo voy a evaluar, voy a volver a escuchar los audios con bastante calma. Yo he
siempre en mi vida profesional he tenido respeto absoluto por la decisión de los jueces, me den o no la razón, pero cuando los márgenes razonables se exceden, cuando la defensa se interpreta como ánimo de obstaculizar, entonces ya estamos entrando en un problema grave de entendimiento. Y creo que un juez así constituye un peligro. Muchísimas gracias, el doctor Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, lo acabamos de escuchar. Él ha sostenido que no está de acuerdo con la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, quien ha desestimado precisamente el pedido de cautela de derecho, que es lo que sustentaba la defensa técnica para poder excluir del proceso las agendas que ellos entendieron fueron sustraídas. El juez ha desestimado esto y por lo tanto estas agendas continúan como base probatoria para la acusación de lavado de activos que tiene a su cargo el fiscal Germán Juárez. Y en otro aspecto está de acuerdo que la Sala Penal Nacional haya optado por permitir que la ex primera dama pueda viajar en cualquier momento al extranjero. Vamos a volver a Estudios Centrales con esta información que se ha desarrollado aquí en la Sala Penal Nacional en el Cercado de Lima. Adelante, Estudios.